Buenos días, bienvenidos al taller de literatura en espiral con esta segunda sesión sobre este libro maravilloso que es El Principito. Por ahí algunos comentarios o preguntas que me hacían en torno a si era necesario haber visto la primera sesión. Bueno, recuerden que cada lectura es autónoma, entonces no es necesario haber visto la primera sesión, pero si alguien la requiere, con mucho gusto me pone ahí su correo y con muchísimo gusto se las envío. Entonces vamos a iniciar esta segunda lectura, por decirlo de alguna forma, una segunda lectura en torno a este libro maravilloso, indispensable lectura, que es El Principito. Hay un poquito de ruido, entonces yo sé que algunas por ahí me dicen que a veces no se escucha bien, pero también depende de la señal de internet y depende desde donde lo estén mirando. Quizá en los celulares, si ustedes lo están viendo por celular, sí se complica un poco más, a diferencia de que si nos conectamos en una computadora. Bueno, entonces supongo que por ahí quienes nos están mirando pues tienen el libro en su casa, tienen el libro cerca, sobre todo las que conforman este taller, que son más de 10 mujeres que conforman el taller Literatura Sin Límites y que supongo que están ahorita atentísimas a esta sesión porque es la hora que les corresponde integrarse, estar, gozar en el taller de literatura. Hemos estado leyendo esta obra y finalmente a veces siempre nos topamos con que sentimos que las obras están agotadas en el sentido de que ya lo leí, ya lo volví a leer, ya tomé una sesión o dos, ¿no? En el sentido de la guía de lectura, pero recuerden que nunca se terminan de leer este tipo de libros, sobre todo los libros clásicos. Son de lecturas no infinitas, pero sí de lecturas múltiples. Entonces, aprovechemos que estamos retornando finalmente a un texto que nos es indispensable en toda su valía por todo el contenido humano, humanístico que se encuentra en él, es decir, filosófico. Bueno, entonces, a ver, vamos al capítulo 10, a la parte 10, quienes tengan ahí cerquita, que supongo que así es, cerquita su libro. Dice en la parte 10, o en el capítulo 10, se encontraba en la región de los asteroides 325, 326, 327 hasta el 330, para ocuparse en algo e instruirse al mismo tiempo decidió visitarlos. Entonces, fíjense cómo el viaje, más allá de la entretención, porque dice ocuparse en algo, tiene que ver con esa instrucción, es decir, que los viajes ilustran y que con los viajes estamos obviamente pues aprendiendo, ¿no? Y vamos a ir tratando también de ir comprendiendo cada uno de estos asteroides y qué es lo que el Principito va recogiendo, ¿no? Durante este viaje. El primero, fíjense bien, el 325, estaba habitado por un rey, el rey vestido de púrpura y armiño. Estaba sentado sobre un trono muy sencillo y sin embargo majestuoso. Entonces ya ahí estamos viendo en ese sentido el que ya desde el momento en que encontramos estos símbolos de púrpura y armiño, sencillo, majestuoso, ya encontramos ahí símbolos que obviamente van a ir dejando claro pues de qué tipo de asteroides se trata, porque además estos asteroides son personas. Claro que imaginamos a un asteroide, ¿no? Y que el asteroide está habitado por esa persona, pero finalmente lo que podemos nosotros interpretar con estos asteroides son finalmente personas. Cuando nosotros llegamos a una persona, entiéndase,
la alegoría, la metáfora, estamos llegando a un lugar y cada persona es un topos, es un sitio en el cual nosotros vamos conociendo, interpretando la vida. Entonces, fíjense cómo aquí no se trata de un viaje, vamos a ponerlo así, físico. No es un viaje físico como el que nosotros hacemos, que nos subimos a un avión o nos subimos a un coche y entonces transitamos. Es un viaje hacia las personas. Entonces, cada uno de los asteroides es una persona. Y las personas en este caso instruyen, pero no en un sentido de una instrucción, vamos a decirlo, positiva o negativa. Simplemente cómo aprendemos nosotros de la vida mediante las personas. Entonces, volvemos a lo mismo. No se trata de un viaje físico, se trata de un viaje humano. Se trata de acercarse a las personas, de llegar a las personas como llegamos a un lugar que tratamos de explorar, que tratamos nosotros de extraer su riqueza, extraer su cultura, claro, no en un sentido utilitario, sino en un sentido de asombro. Entonces, en este caso, este primer asteroide es este rey, es decir, el principito se acerca a un rey para conocer acerca de lo que le puede esta persona mostrar en torno a la vida. Entonces, sigo leyendo un poco. Dice aquí, exclamó el rey al divisar al principito. Aquí tenemos un súbdito. ¿Cómo es posible que me reconozca si nunca me ha visto? Bueno, finalmente, para los reyes, todos son súbditos. Entonces, fíjense cómo aquí ya hay un aprendizaje importante, ¿sí? Es decir, hay personas, en este caso, todos son metáforas, en el sentido en el que este rey no es que sea precisamente un rey, sino que es un tipo de persona que mira a todos los demás como si fueran súbditos, ni siquiera los reconoce. Es decir, son como anónimos. No se le mira a la persona en su esencia, ni tampoco en su identidad, sino finalmente en el servicio, ¿no? Ahí sí, en una cuestión negativa, en el servicio que nos pueden brindar. Entonces, por eso dice, ¿cómo es posible que me reconozca si nunca me ha visto? Ignoraba que para los reyes el mundo está muy simplificado. Todos los hombres son súbditos. Es decir, todos los hombres, todos los seres humanos son para mí alguien de utilidad, ¿sí? Que pueden estar a mi servicio. Aproxímate para que te vea mejor, que estaba orgulloso de ser por fin el rey de alguien. Entonces, todo esto hay que irlo interpretando en un sentido absolutamente filosófico, más que literario. Recordemos aquí que no estamos frente a un cuento, no estamos frente a una novela, estamos frente a un ensayo filosófico que tiene que ser, que debe ser interpretado a la luz de la filosofía. Entonces, ese rey, que no es rey porque no hay rey, no existe la figura del rey sin la figura del súbdito. Entonces, lo que podemos aquí entender es que necesitamos de alguien para ser lo que somos. Cada rol necesita que otro reconozca ese rol para ser finalmente lo que somos. Y entonces dice el principito que buscó dónde sentarse, pero el planeta estaba ocupado totalmente por el magnífico manto de armiño. Se quedó pues de pie, pero como estaba cansado bostezó. Entonces, vean aquí todo el mundo de estas personas que miran a los demás como si los demás estuviéramos a su servicio. No tienen espacio, no hay espacio, no hay manera de cómo acercarse porque todo lo ocupan ellos. Todo el mundo, ahora sí como decimos, todo el mundo gira en torno a ellos. Entonces no hay lugar para los demás. Es esta especie de personas donde ni siquiera pueden ver a los demás. Dice, la etiqueta no permite bostezar en presencia del rey, te lo prohíbe. Ahora, para ser un rey hay que ordenar, ¿no? Entonces hay que prohibir, hay que tener esa especie de poder, porque si no, no se puede ser un rey. Dice, no he podido evitarlo, respondió el principito muy confuso.
he hecho un viaje muy largo y apenas he dormido. Ahora, fíjense cómo aquí llama también la atención el que le prohíbe bostezar. Es decir, porque obviamente este tipo de personas que se creen reyes, que se creen que todos los demás están a su servicio, pues obviamente tienen que tener el control hasta en lo más mínimo. Es decir, imaginemos que alguien nos impide el simple hecho de bostezar. Aquí lo que intenta decirnos el autor es que en lo más mínimo esas personas buscan estar o controlar al otro, ¿no? Dominar al otro. Entonces le dijo el rey, te ordeno que bosteces. Hace años que no veo bostezar a nadie. Pues claro que no, porque el mundo, todo el mundo, está ocupado por él mismo. Es alguien que no puede ver a los demás. Los bostezos son para mí algo curioso. Vamos, bosteza, otra vez te lo ordeno. Ahora, finalmente, ¿qué es el bostezo? Aquí no es que nos vayamos a un diccionario a buscar la palabra bostezo. Aquí, finalmente, lo que dice, me voy a regresar un poco, es que es el signo del cansancio. Entonces, un súbdito no puede estar cansado, porque siempre está a la orden, o debe de estar a la orden de ese rey, ¿no? De ese rey, el que usa y utiliza a los otros a su servicio. Me da vergüenza, ya no tengo ganas, le dice el principito, así como muy enrojecido. Bueno, te ordeno tan pronto que bosteces y que no bosteces. Es decir, ya no sabe ni qué ordenar. Entonces, vean cómo se va dando toda esta situación. Voy a adelantarme un poquito en el mismo capítulo y en la misma parte. Ojalá que las integrantes del taller estén siguiendo con la lectura y todos los demás están aquí. Discúlpenme, es que entró un WhatsApp, entonces se interrumpe la transmisión. Le voy a pedir aquí a Oscar, mi hijo, que esté al pendiente para que me ayude un poquito. Gracias, hijo. Entonces, aquí lo que vemos es precisamente, vamos a adelantar, estoy en el capítulo 10, en la parte 10 de El Principito. Si ustedes no lo tienen en casa y están cerca de una computadora, pues por lo menos verlo en PDF para que puedan seguirme un poquito en la lectura. Y entonces le empieza a ordenar que se siente, pero la última vez dice, te ordeno que me preguntes. Fíjense cómo aquí todo el tono, todo el tiempo es de una ordenanza. Entonces ahí vemos este tipo de personas, decimos, donde ocupan todo el espacio en sí mismas, no pueden tener otro tipo de discurso más que el discurso de la orden, porque no puede haber un consenso. El mundo está ocupado por ellos. Señor, ¿sobre qué reina usted? Esa es la pregunta. Vean nada más la profundidad de esta pregunta. Dice, ¿sobre qué reina usted? Y le contesta el rey, sobre todo. Y le dice el principito, sobre todo, pero ¿qué es sobre todo, no? Hay cosas que yo voy apuntando aquí, no es que sea directamente la lectura. El rey, con un gesto sencillo, señaló su planeta y los otros planetas y las estrellas. Sobre todo eso. Pero entonces, fíjense, el principito vuelve a preguntar, ¿sí? ¿Sobre qué reinamos nosotros? ¿Qué dominamos nosotros? ¿Qué es lo que ordenamos nosotros? Dice, y las estrellas le obedecen. Entonces vemos ahí una ironía bárbara que obviamente ya ahí entendemos que el principito no es un niño. Recuerden que es el pensamiento gótico, mágico de un adulto. Entonces ningún niño lo puede preguntar de esa manera, ¿no? Con ese tono tan irónico. Naturalmente, y obedecen enseguida, pues yo no tolero la indisciplina. Entonces, el principito empieza a jugar un poco con él, ¿no? A jugar en un sentido lúdico, irónico, y le dice, ordénele al sol que se ponga, ¿sí? Como para comprobar, ¿no? Qué tanto puede ordenar. Si yo le diera a un general la orden de volar de flor en flor como una mariposa, o de escribir una tragedia, o de transformarse en ave marina, y el general no ejecutase la orden recibida, ¿de quién sería la culpa? ¿Mía o de él? La culpa sería de usted, dijo el principito. Exactamente, dice el rey.
Solo hay que pedir a cada uno lo que cada uno puede dar. Entonces, vean aquí cómo cambia totalmente el discurso, ¿sí? En ese sentido le da vuelta el autor y entonces de este rey que parece que está totalmente centrado en sí mismo, lo que vamos a mirar es que solamente puede ser rey aquel que sabe qué es lo que le puede pedir a cada uno. La autoridad se apoya antes que nada en la razón, es decir, en el conocimiento. Si ordenas a tu pueblo que se tire al mar, el pueblo hará una revolución. No pasa nada, no molesta que yo tengo derecho a exigir obediencia porque mis órdenes son razonables. Entonces mi puesta de sol, le dice el Principito. Entonces, a ver, vamos a ver. Todo esta parte 10 o este capítulo 10 casi es un tratado sobre el poder y sobre la autoridad. Podríamos decir que es un poquito lo que vamos a leer en El Príncipe de Maquiavelo desde un punto de vista totalmente humanista. Entonces, es el primer punto de un itinerario, decíamos, que no tiene que ver con una geografía literal, sino con una geografía humana. Ir viajando de persona en persona para ir reconociendo también qué tipo de personas habitan el universo, ¿no? En este caso, lo que nos rodea. Entonces, vemos aquí toda una paradoja en torno a la obediencia, el que manda y el que acata el mandato. Pero, ¿qué pasa si un día nos damos cuenta de que el fundamento de dicho poder podría ser un absurdo? ¿Qué es lo que sostiene a alguien en el poder? La obediencia. Pero también tendríamos que ver la cuestión de la razón. Un día simplemente le damos la espalda a la lógica del amor, porque quien impone la lógica del poder, en este caso es el rey. Y entonces hay que respetar, hay que acatar, no solamente en un sentido de la obediencia, sino también la lógica que usa el que manda. Y no siempre estamos de acuerdo con esa lógica. Para el rey, la lógica es que cada quien solamente puede dar, no porque dice aquí otra vez, dice en esta partecita, solo hay que pedir a cada uno lo que cada uno puede dar. Imagínense qué tan profundamente tendríamos que conocer a las personas para poder saber qué es lo que cada uno puede dar, ¿sí? Entonces, esto lo manejamos quienes somos maestras, sobre todo no de chiquitos, porque para mí mis chiquitos tienen 17 años, pero ¿qué tanto realmente podemos conocer a alguien para saber hasta dónde puede dar? Esa es como la gran pregunta paradójica en ese sentido. ¿Por qué paradójica? Porque recuerden que cuando llega el Principito, lo que vemos ahí es que no lo reconoce, porque para el rey todos son anónimos, todos son súbditos. Entonces lo ilógico y lo paradójico está en que si no puede reconocer a alguien, si no conoce a alguien, no puede saber qué es lo que puede dar esa persona. Entonces es absurdo. No sé si se explica en qué sentido. Para poder ordenar a alguien, para poder pedir a alguien, no en el sentido del poder, entonces tendríamos que conocer a la persona. ¿Qué tanto conocemos a la persona? De ahí el cuestionamiento sería ese, ¿no? En ese primer punto. Vamos al final de la parte 10. Es un libro indispensable en los hogares, entonces ahí si no lo tienen ustedes en su casa, por favor, hay que darle alma a los hogares y un alma que debe habitar en nuestra biblioteca, no solamente material, sino también espiritual, es este libro maravilloso del Principito. Ahora que está mi hijo aquí enfrente y que ustedes no lo miran, yo los perseguía de chiquitos les conté como 25 veces el Principito. Entonces, bueno, hay que leerlo y leerlo. Antes de terminar esta parte 10, dice: si vuestra majestad deseara ser obedecido puntualmente, podría dar una orden razonable,
Entonces, fíjense cómo todo el tiempo el Principito está hablando de qué es lo razonable, cuándo una orden es razonable. Eso es importantísimo que lo entendamos, ¿no? Entonces dice, podría ordenarme, por ejemplo, partir antes de 1 minuto. Me parece que las condiciones son favorables. Como el rey no respondiera nada, el Principito vaciló primero y con un suspiro emprendió la marcha. Te nombro mi embajador, es decir, que hasta el final este rey no puede quedarse sin dar la orden y sin dar el poder. Al final, al cierre del capítulo 10 o de la parte 10, dice, las personas mayores son muy extrañas, se decía el Principito para sí mismo durante el viaje. Esta cita, las personas mayores son muy extrañas, o entrecomillado, lo encontramos por todos lados en la red, pero no lo entendemos si lo sacamos de contexto, ¿no? Entonces, ¿por qué son extrañas? Porque son absurdas. No podemos nosotros pedirle a alguien algo si no conocemos lo que esa persona realmente nos puede brindar. Entonces, todo este primer asteroide es el asteroide de lo absurdo. El asteroide, aquí estamos en el asteroide, déjenme ver, el 325. Fíjense cómo se parece un poco a Las ciudades invisibles, este texto también indispensable de Italo Calvino, en el sentido de que casi de una manera plástica, a manera de viñeta, ¿no? de creación visual interna, cuando vamos leyendo, vamos creando cada uno de estos asteroides. Ahora, si vamos a los dibujos del autor, que es maravilloso, porque recuerden que el libro está ilustrado, son las viñetas del propio Antoine, del autor. Entonces vemos aquí el asteroide, ¿no? Y está cubierto por el manto del rey. Pero esto no quiere decir que así lo podamos nosotros configurar en esta especie de lienzo interno o de cine interno o de escenario interno que nosotros tenemos. ¿Cómo podríamos nosotros configurar o figurar internamente lo que es el absurdo? No conocer a las personas y pedirle a las personas que hagan lo que nosotros queremos que hagan. Entonces cada uno constrúyase una imagen dentro de su propia mente de este capítulo 10. Bueno, el absurdo, vamos a decir. Vamos ahora al siguiente asteroide. Disfruten, espero que me estén siguiendo con su propio texto en casa. Estoy ahora en el capítulo o en la parte número 11 de este libro maravilloso. Fíjense que se agotó la edición de aniversario del Principito porque era una belleza. No es que esto no lo sea o no es que los de ustedes no lo sean, pero realmente era una edición bellísima, grande, con unos dibujos hermosos y ojalá podamos volver a tenerla pronto en nuestras manos. En el capítulo 11 dice, el segundo planeta. Váyanle poniendo número porque eso también tiene que, es un símbolo. ¿Por qué el 326? ¿Por qué va del 325 al 330? Al final, si nos da un poquito de tiempo, vamos a concluir con esta numerología. Entonces, capítulo 11. El segundo planeta estaba habitado por un vanidoso. Entonces, fíjense, como ahora vamos a otra de las cuestiones humanas, ¿no? Primero hablamos del absurdo, del absurdo del poder, o absurdo que es el poder. Ahora vamos a la vanidad. Entonces, en ese sentido, yo les quiero recomendar un ensayo. Si no me escuchan bien, por ahí me vuelven a preguntar el título del ensayo que les voy a recomendar y les voy a poner una cita aquí. El ensayo se llama Melancolía y eso está dentro de un libro. El libro se llama La agonía de Eros. La agonía de Eros. Y el autor, bueno, que si ustedes lo buscan es básicamente el único libro que se llama La agonía de Eros. El autor es Byung-Chul. Lo voy a deletrear Byung-Chul. El libro se llama La agonía de Eros y dentro de este libro está este capítulo.
Perdón, se volvió otra vez a interrumpir la transmisión. Bueno, decíamos sobre, no me manden WhatsApp, por favor, por favor. Decíamos que dentro del libro La agonía de Eros está este ensayo que se llama Melancolía. Voy a hablar primero de esto para después ir al capítulo o a la parte. Han de exponer una aguda distinción. Primeramente, dice el autor, hemos de exponer una aguda distinción entre narcisismo y un fenómeno singular de nuestra época, en el que el otro cada vez se diluye más para las subjetividades contemporáneas, a las que se habitúa a igualar sobre todo a él mismo. Fíjense cómo en este caso lo que está diciendo el autor es que hay que distinguir entre eso que entendemos por narcisismo en el sentido de una vanidad, y el otro es no comprender la subjetividad del otro, ¿no? Vamos a ver, voy a citar y va a ser mucho más fácil. Vivimos en una sociedad que se hace cada vez más narcisista. Narcisista en el sentido en el que solamente nos miramos a nosotros mismos, igual que en el Narciso, ¿sí? Narciso que se inclina, ¿no?, para enamorarse, para verse a sí mismo, donde los otros ni siquiera tienen voz. Acuérdense, y si no lo recuerdan, regresen otra vez a leer el mito de Narciso y Eco, para que podamos comprender con mayor claridad lo que es el narcisismo. En este caso, ni siquiera podemos escuchar a los otros, ya no ver. Los otros obviamente no existen, pero no es que no estén ahí, es que no los vemos, no los escuchamos, porque el centro está en nosotros. Fíjense cómo en este asteroide venimos de un planeta donde el centro es el poder. Ahora vamos a un planeta donde el centro es la vanidad o el narcisismo. Bueno, el narcisismo no es ningún amor propio. Recordemos aquí la enorme diferencia que hay entre vanidad, narcisismo y amor propio. El amor propio es lo que nos da dignidad. El amor propio es una autovalía con conciencia, es un autorreconocimiento de lo que cada uno realmente vale. ¿Y qué es lo que cómo podemos medir nosotros qué es lo que valemos? Bueno, lo que valemos es lo que nosotros podemos dar. Por eso es que es muy importante que estos asteroides o estos planetas sean leídos en su conjunto a manera de una línea. Veamos, venimos del asteroide anterior donde se pregunta el autor, ¿qué es lo que nosotros le podemos dar al otro? Entonces, en ese sentido, el amor propio es el autorreconocimiento de la valía de nosotros mismos. ¿Qué le podemos dar al otro? Esa es la valía que tiene uno, lo valioso que tiene uno. Entonces, a veces no nos queda muy claro cuando decimos, es que esa persona vale mucho. Bueno, ¿qué significa que una persona valga mucho? Lo que le puede dar al otro, lo que le puede otorgar al otro. Bueno, me regreso. Entonces, el narcisismo no es ningún amor propio. El amor propio es la dignidad que uno tiene, la valía que uno tiene. El sujeto del amor propio emprende una delimitación negativa frente a otro a favor de sí mismo. Entonces, ¿qué es el narcisismo? El narcisismo todo lo ve a favor de sí mismo. Igual que en el caso del rey, que usa a las personas como súbditos para que estén a sus órdenes. Ahora aquí lo que podemos ver es que el narcisismo, todo lo que busca es que todo esté a favor de sí mismo, es decir, obtener todo del otro. No fija, fíjense, esos límites. De esta forma se diluye el límite entre él y el otro, ¿no? Entonces, todo el mundo va a ser una proyección de sí mismo. Para el narcisista, todo el mundo, todo completo y obviamente incluidas las personas, son una proyección de sí mismo. No somos capaces de reconocer una alteridad cuando somos vanidosos o narcisistas. ¿Qué es la alteridad? No podemos reconocer a un otro, porque en el centro estoy yo. Y entonces, ahí, por eso nos ahogamos en nosotros mismos, porque siempre los demás nos salvan.
voy a empezar, los demás nos salvan porque son nuestro espejo y nos hacen reconocernos a nosotros mismos. Muy bien, recuerden que estamos en el taller de literatura en espiral con esta lectura del Principito. Voy ahora a la lectura. El segundo planeta estaba habitado por un vanidoso. Un admirador viene a visitarme. Fíjense cómo en el anterior es un súbdito llega a visitarme. Ahora es un admirador viene a visitarme. Gritó el vanidoso al divisar a lo lejos al Principito. Para los vanidosos, todos los demás hombres son admiradores. Para el rey, todos los demás hombres son súbditos. Buenos días, dijo el Principito. ¿Qué sombrero tan raro tiene? Es para saludar a los que me aclaman, respondió el vanidoso. Desgraciadamente nunca pasa nadie por aquí. Entonces, otra vez, igual que en el caso del rey. El rey no puede ser rey si no tiene súbditos. El vanidoso no puede ser vanidoso sin un reconocimiento. Fíjense lo absurdo que hay aquí, ¿sí? Entonces entendamos que es un ensayo filosófico. Entendamos cómo hay hasta una filosofía del absurdo aquí. ¿Cómo necesitamos del otro para reconocernos a nosotros mismos o ser reconocidos por el otro para poder entendernos a nosotros mismos? ¿Así? Preguntó sin comprender el Principito. Golpea tus manos una contra otra, es decir, que le aplauda, le aconsejó el vanidoso. El Principito aplaudió y el vanidoso le saludó modestamente, levantando el sombrero. Esto parece más divertido que la visita del rey, se dijo para sí el Principito, es decir, ya no va a bostezar, ahora va a aplaudir. Fíjense también cómo cada rol, en este caso, va a tener su propia ritualidad o su propia expresión corporal. En el caso del primer asteroide con el rey deseamos el bostezo y después otras órdenes. En el caso del vanidoso es el aplauso. A los 5 minutos el Principito se cansó. Pues sí, claro, se cansó de estar aplaudiendo. Ya no era un juego. ¿Qué hay que hacer para que el sombrero se caiga?, preguntó el Principito. Casi podríamos ir como subrayando o apuntando este tipo de preguntas que son sumamente simbólicas. Fíjense bien, ¿cómo podemos interpretar esta pregunta importantísima? ¿Qué hay que hacer para que el sombrero se caiga? Es decir, ¿qué hay que hacer para que alguien deje de ser vanidoso y necesite el reconocimiento del otro? Los vanidosos solo oyen las alabanzas, dice aquí el autor. Tú me admiras mucho, ¿verdad?, preguntó el vanidoso al Principito. ¿Qué significa admirar?, le pregunta el Principito. Y le contesta, admirar significa reconocer que yo soy el hombre más bello, el mejor vestido, el más rico y el más inteligente del planeta. Y le dice el Principito, pero si estás solo en el planeta, hazme ese favor, admírame de todas maneras. Bueno, te admiro, pero ¿para qué te sirve?, ¿no? Y entonces, y el Principito se marchó. Vuelve a cerrar a manera de fábula este capítulo. Decididamente las personas mayores son muy extrañas. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué las personas mayores? Porque obviamente son las personas que están necesitadas siempre de que el otro no actúe de determinada manera para ellos responder a ese tipo de estímulo. Wow, ¿qué podemos decir de esta parte en torno a ese, fíjense, soy el hombre más bello? Entonces, aquí hay casi una definición, no casi, hay una especie de, no de definición, de imagen de lo que es el narcisista. El narcisista o el narcisismo tiene que ver con la belleza, tiene que ver con el vestido, tiene que ver con la riqueza y tiene que ver con la inteligencia. Entonces, pero no con el corazón. Entonces, ahí tendríamos que ir a la pregunta, ¿qué hay que hacer para que el sombrero se caiga? Fíjense qué maravillosa pregunta. Bueno, entonces, vamos a ver ahí, el vanidoso siempre va a estar solo, ¿sí? Siempre va a estar solo mientras no encuentre a alguien o no se sienta reconocido, no va a aceptar al tipo de personas que no lo quieran reconocer y entonces
va a vivir en una eterna soledad, como le pasa al propio Narciso, enamorado de sí mismo, porque los demás no existen para él. Muy bien, dejen sus preguntas. He estado revisando desde la semana pasada estas sesiones que estamos haciendo públicas, pues también para llegar a personas que todos estamos encerraditos y que qué bueno, quédense en casa, y lo estamos haciendo también a manera de pues contribuir un poco, ¿no?, a embellecer el aislamiento. Los videos de la semana pasada se bajaron para poder también hacer como esta pausa, ¿no?, de los que ahora son esta semana. Si alguien requiere alguna sesión de la semana pasada, por favor deje su correo y con mucho gusto yo se lo envío en un WeTransfer, porque son muy pesados en esta plataforma. Esto lo digo también porque de alguna forma se trata de ir siguiendo la lectura, no importa que ya lo hayan leído 20 veces, entonces 21 veces nunca está de más. Vamos ahora al planeta del bebedor. Y como son capitulitos y partes muy cortas, pues casi nos alcanza, ¿no?, para irlos leyendo. Estoy en la parte 12 o capítulo 12. El tercer planeta estaba habitado por un bebedor. Fue una visita muy corta, pues hundió al Principito en una gran melancolía. Entonces, fíjense cómo en el caso del rey sume al Principito en un bostezo. En el caso del vanidoso, introduce al Principito en un juego, ¿no?, que llega a ser cansado. Aquí lo va a introducir en una melancolía. Váyanse fijando en todas estas emociones que va también provocando las personas. ¿Qué tipo de emociones nos provocan las personas? ¿Qué tipo de estado de ánimo nos provocan las personas? Entonces, ahí está la melancolía. ¿Qué haces ahí?, preguntó al bebedor, que estaba sentado en silencio ante un sinnúmero de botellas vacías y otras tantas botellas llenas. Es toda una alegoría, toda una metáfora. Ahorita vamos a ver. Bebo, respondió el bebedor con tono lúgubre. ¿Por qué bebes?, preguntó el Principito. Para olvidar. ¿Para olvidar qué?, inquirió el Principito ya compadecido. Para olvidar que siento vergüenza, confesó el bebedor bajando la cabeza. ¿Vergüenza de qué?, se informó el Principito, deseoso de ayudarle. Vergüenza de beber, concluyó el bebedor, que se encerró nueva y definitivamente en su silencio, y el Principito, perplejo, se marchó. Y termina. No hay mayor duda de que las personas mayores son muy extrañas, seguía diciéndose para sí el Principito durante su viaje. Vamos a ver qué es esto. O sea, tenemos que olvidar lo que no podemos olvidar. O sea, sentimos vergüenza de no poder olvidar lo que debemos olvidar. ¿Qué es lo que sucede en esto? Estamos en este planeta. Aquí, fíjense, escogí unos versitos de Octavio Paz sobre el pasado. Y dice Octavio Paz acerca de su padre, que su padre bebía. El padre, y él lo dice, no es que estemos en un chisme literario. Sabemos que el padre de Octavio Paz era un alcohólico. Y entonces, en este poema que se llama Pasado, de Octavio Paz, dice: del vómito a la sed, atado al potro del alcohol. Entonces, veamos aquí, dice, porque la tortura es aún más pesarosa. Bueno, ya no es Octavio Paz, sino que sí va a leer esto. Ahora, ¿qué pasa aquí? Lo que sucede es que, fíjense cómo está repitiendo el ciclo, del vómito a la sed, atado al potro del alcohol. Lo que intenta decirnos aquí el autor del Principito es que nosotros a veces, o en muchas ocasiones, quizá cada quien lo podrá reflexionar, es que no podemos salir de ciertos círculos repetitivos, ir al alcohol, al vómito, a la sed, al alcohol, al vómito, a la sed, al alcohol, al vómito, a la sed. Entonces,
Es como decir, ¿cómo puedo olvidar? Tendría yo que olvidar para poder reiniciar. Entonces, no es el bebedor en sí, es una metáfora de cuando nosotros somos incapaces de romper cierto tipo de círculos, pero ni siquiera nos damos cuenta a veces que estamos en ello. Entonces hay que olvidar, que sabemos que para Jorge Luis Borges la única manera del olvido es el perdón. Entonces hay toda una filosofía del perdón hacia los demás, pero en este caso hacia sí mismo, el perdón hacia sí mismo. Recuerden que es un ensayo filosófico del humanismo francés. ¿Cómo voy a sostener lo que acabo de decir? Para olvidar que siento vergüenza. Entonces, fíjense cómo en esta pequeñísima parte hay toda una filosofía del saber perdonarnos a nosotros mismos de cualquier cosa que nos avergüence de nosotros mismos. Entonces, el contenido del perdón hacia nosotros mismos es lo que nos ha avergonzado o lo que nos avergüenza de lo que hemos hecho o de lo que hemos dejado de hacer. Entonces, el olvido, el perdón es la única forma del olvido, y el olvido es el camino para reiniciarnos y romper esos círculos de los cuales no podemos salir, ¿no? O de esos estados. Bueno, rapidito vamos al planeta del hombre de negocios. El cuarto planeta estaba ocupado por un hombre de negocios. Dejen sus preguntas ahí en los comentarios, en espiral. Si no se las respondo, por favor, hostíguenme, sean intensos, y entonces para que yo les pueda contestar amablemente. Amablemente me refiero que amablemente dejen sus preguntas. Bueno, el cuarto planeta estaba ocupado por un hombre de negocios. Este hombre estaba tan abstraído que ni siquiera levantó la cabeza a la llegada del Principito. Fíjense cómo todos estos, el rey, en el caso del bebedor, en el caso del vanidoso, pues lo que estamos encontrando aquí es totalmente islas. Decíamos, bueno, es que los asteroides están aislados, pese a que son parte, ¿no?, de un planeta, están aislados, es decir, no pueden tener relación con los demás porque están centrados totalmente en sí mismos. El hombre de negocios. Qué maravilla, ¿no?, hablar de esto en estos tiempos. Ahora que esta situación nos está reseteando, pues qué lindo es que estemos en este libro, que hasta nos puede servir de guía, ¿no?, para estos tiempos revueltos. Bueno, buenos días, le dijo su cigarro se ha apagado. Es decir, está tan abstraído que ni siquiera siente su cuerpo. Esa es una cuestión, sobre todo quienes están cerca de los hombres de negocios, pues se pueden dar cuenta que hasta el cuerpo, ¿no?, deja como de existir o deja de sentirse. Entonces el hombre de negocios que no siente el cuerpo, pues no tiene emociones. Dice 3 y 2, 5, 5 y 7, 12, 12 y 3, 15. Buenos días, 15 y 7. Y entonces sigue con todo este tipo de números. Dice, esto suma 501.622.731. ¿500 millones de qué?, le pregunta el Principito. ¿Estás ahí todavía? 500 millones de, ya no sé, he trabajado tanto, yo soy un hombre serio y no me entrego en tonterías. 2 y 5, 7, 500 millones de qué, le vuelve a decir el Principito. Y entonces el hombre de negocios levanta la cabeza. Desde hace 54 años que habito este planeta, solo me han molestado 3 veces. La primera, hace 22 años, fue por un abejorro que había caído aquí de Dios sabe dónde. Hacía un ruido insoportable y me hizo cometer 4 errores en una suma. La segunda, por una crisis de reumatismo, hace 11 años. Yo no hago ningún ejercicio, pues no tengo tiempo de callejear. Soy un hombre serio. Y la tercera vez es esta. Decía, pues 500 millones de qué, le vuelve a decir el Principito. Y entonces el hombre dice, millones de estas cosas que algunas veces se ven en el cielo. Moscas, no, cositas que brillan. Abejas, no, unas cositas doradas que hacen desvariar a los holgazanes. Yo soy un hombre serio y no tengo tiempo de desvariar.
Ah, estrellas. Eso es estrellas. Ah, ¿y qué haces tú con 500 millones de estrellas? 500, 1 millón, y entonces sigue. Bueno, está un poquito largo esta parte, este capítulo, como para leerlo todo aquí, pero me voy a adelantar aquí un poquito. ¿De quién son las estrellas? Contestó punzante el hombre de negocios. No sé, de nadie. Entonces son mías, puesto que he sido el primero a quien se le ha ocurrido la idea. Y eso basta, naturalmente. Si te encuentras un diamante que nadie reclama, el diamante es tuyo. Entonces, este tipo de hombres este tipo de personas que se apoderan sin tomar en cuenta que nada es de ellos, ¿no? Pero además es una cuestión totalmente acumulativa, ¿no? Ese estar acumulando, pero ni siquiera con un sentido consciente y claro. O sea, ¿qué es lo que nosotros necesitamos y qué es lo que no necesitamos? ¿Quién necesita 500 millones de estrellas? Es una alegoría. Es una alegoría que nos va permitiendo entender o tratar de estar conscientes qué es lo que sí necesitamos y qué es lo que no necesitamos. Porque solemos acumular amigos, o personas cercanas, o solemos ser grandes coleccionistas de lo que sea. ¿Por qué? Porque necesitamos ese sentido de posesión, necesitamos que poseemos, saber que poseemos algo. Entonces todo este capítulo, en el sentido del ensayo filosófico, es una reflexión en torno a las posesiones. Voy casi al final de este capítulo, ya se nos fue casi 1 hora, pero todavía vamos a continuar un poquito más. Dice por aquí, está hablando de las estrellas, ¿no? Entonces las administra, las cuenta, las recuenta, pero yo soy un hombre serio, ahorita vamos para allá. El Principito no quedó del todo satisfecho. Si yo tengo una bufanda, puedo ponérmela al cuello y llevármela. Si soy dueño de una flor, puedo cortarla y llevármela también. Pero tú no puedes llevarte las estrellas, pero puedo colocarlas en un banco. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que escribo en un papel el número de estrellas que tengo y guardo bajo llave en un cajón ese papel. Digan nada más qué absurdo es esto, ¿sí? O sea, no tengo nada más que lo que aparentemente sé que tengo, dice este ensayo humanista. Solamente tenemos lo que podemos tener con nosotros mismos. Entonces aquí está hablando hasta de la rosa, está hablando de la bufanda. Solamente poseemos lo que podemos tener con nosotros mismos. Bueno, y eso es todo, pregunta el Principito. Pues es suficiente, es divertido, es incluso bastante poético, pero no es muy serio, porque este hombre todo el tiempo le está diciendo que es un hombre serio. Entonces, ¿qué entendemos por ser un hombre serio? Un hombre serio es aquel que acumula, un hombre serio es aquel que busca esa acumulación. ¿Qué es un hombre serio? El que ha perdido la infancia, ¿no? Y entonces el que se centra en sí mismo sin importar los demás, y el que no se permite tomar en cuenta al otro. Vamos a ver, entonces va a hablar el Principito. Yo, dijo, tengo una flor a la que riego todos los días. Poseo 3 volcanes a los que deshonillo todas las semanas, pero también me ocupo del que está extinguido. Nunca se sabe lo que puede ocurrir. Es útil, pues para mis volcanes y para mi flor, que yo las posea. Entonces, vean aquí qué maravilla lo que está diciendo este ensayo. Lo que está diciendo es que en la posesión tiene que haber una especie de relación, ¿no? Donde sea conveniente para ambas partes, ¿no? Entonces, en este caso, la flor, en este caso, en los volcanes. Pero tú no eres nada útil para las estrellas. Es decir, yo poseo, pero en el otro sentido, ¿yo qué utilidad le doy a lo que poseo? El hombre de negocios abrió la boca, pero no encontró respuesta. El Principito abandonó aquel planeta y vuelve a decir lo mismo. Las personas mayores decididamente son extraordinarias. ¿Pero en qué sentido extraordinarias? Lo está diciendo casi también en un sentido irónico. Son absurdas, ¿no? Son extrañas.
Lo extraordinario, recordemos que es aquello que está fuera de lo ordinario, es lo extraño que tenemos que llevar a una comprensión. Bueno, entonces vamos a ver. Aquí, en esto de yo soy un hombre serio, yo soy un hombre serio, ¿cómo vamos poniendo también una frontera entre el pensamiento infantil o la infancia y la vida adulta? ¿Cómo las escuelas, las familias, los padres van enseñando a los niños conforme crecen a que ya no son niños? Es que ya no eres un niño, ya no eres un niño. Y cómo las personas adultas todo el tiempo se están diciendo a sí mismas, es que no puedo ser como un niño o no puedo ser como una niña, tengo que ser alguien maduro y eso significa que tengo que ser serio y eso significa que tengo que estar abstraído, etcétera, ¿no? Entonces son este tipo de preguntas, ¿no?, que nos vamos haciendo en torno a este tipo de fronteras que nos va proponiendo el autor. Entonces, vemos aquí cuáles son las responsabilidades básicas y de alguna manera, en ese sentido, el hombre de negocios, el hombre serio, deja de tener un cuidado hacia sí mismo para cuidar lo que va poseyendo. Entonces no cuida su cuerpo, no cuida su alma, no cuida sus relaciones, no cuida nada de lo que tiene que ver con lo que es ser un ser humano, sino que todo el tiempo va a estar preocupado por lo que posee y entonces todo lo demás pierde sentido. Hay que cuidar lo que se posee. Y entonces cuando estamos tan atentos en ese cuidado, perdemos la atención en lo demás. Poseer es una cadena. Las posesiones nos encadenan. Entonces tendríamos que pensarlo desde esa perspectiva. Bueno, muy bien. Entonces por eso me parece extraño. Algo incomprensible. Hay muchos críticos, o bueno, a lo mejor no críticos, lectores, que piensan que aquí se está hablando del dinero. Es que no solo se está hablando del dinero, se está hablando de la posesión. Las posesiones encadenan porque hay que cuidarlas, hay que protegerlas para que nadie nos las robe, para no perderlas. Entonces, entre menos posesiones tengamos, 3 volcanes y una flor, con eso tenemos. Bueno, muy bien, hay acumulaciones totalmente inútiles. Entonces vamos al siguiente, que es el 14, el quinto planeta, muy curioso, el más pequeño de todos, pues apenas cabían en él un farol y el farolero que lo habitaba. El principito no lograba explicarse para qué servirían allí en el cielo, en un planeta sin casas y sin población, un farol y un farolero. Es decir, hay que saber que tengo que alumbrar a alguien, ¿no? Es decir, necesito alumbrar para poder ser un farol y un farolero. Pero entonces aquí si no hay nadie a quien estoy alumbrando. Sin embargo, se dijo a sí mismo. El principito ahora toma esta técnica como a manera de un monólogo, de un soliloquio. Se dijo a sí mismo, y una reflexión importante aquí. Este hombre quizás es absurdo, todos lo han sido. Sin embargo, es menos absurdo que el rey, el vanidoso, el hombre de negocios y el bebedor. Su trabajo al menos tiene sentido. Entonces ya nos está diciendo que en todos los anteriores no hay ningún sentido. Es decir, no nos lleva a nada. No hay un camino hacia ningún lado. Cuando enciende su farol es igual que si hiciera nacer una estrella más o una flor, y cuando lo apaga hace dormir a la flor o a la estrella. Es una ocupación muy bonita y por ser bonita es verdaderamente útil. Entonces es una maravilla como aquí el autor habla de la belleza que puede tener la utilidad, ¿no? Cuando tiene sentido, ¿sí? Cuando nosotros hacemos algo con sentido, diría Platón, es algo absolutamente bello. Sigo. Buenos días. ¿Por qué acabas de apagar tu farol? Es la consigna. Buenos días. ¿Y qué es la consigna? Apagar mi farol. Buenas noches. Y encendió el farol. ¿Y por qué acabas de volver a encender? Es la consigna. No lo comprendo. No hay nada que comprender. La consigna es la consigna. Buenos días. Apagó su farol. Luego se jugó la frente con un pañuelo de cuadros rojos. Mi trabajo es algo terrible. En estos tiempos, en otros tiempos era razonable. Apagaba el farol por la mañana y lo encendía por la tarde.
tenía el resto del día para reposar y el resto de la noche para dormir. Y luego cambiaron la consigna. Ese es el drama, que la consigna no ha cambiado. El planeta gira cada vez más deprisa, de año en año, y la consigna sigue siendo la misma. Y entonces, como el planeta da ahora una vuelta completa cada minuto, yo no tengo un segundo de reposo. Enciendo y apago una vez por minuto. Eso es divertido. Los días solo duran en tu planeta un minuto. Esto no tiene nada de divertido. Hace ya un mes que tú y yo estamos hablando. Un mes. Sí, 30 minutos, 30 días. Buenas noches. Y volví a encender el faro. Y entonces, aquí vamos a tratar de entender esto acerca de las consignas. Bueno, a mí me parece que pudiera ser un momento propicio para la reflexión. Estábamos comiendo demasiado. Y ahora que la Tierra, en un sentido metafórico, nos ha detenido, tendríamos que pensar el que nosotros no podríamos, quizá o no debemos o no podemos, estar viviendo de una manera tan rápida. Y fíjense cómo este capitulito 14, el Principito, nos puede hacer también comprender lo que estábamos viviendo y lo que estamos viviendo ahora. Hicimos girar metafóricamente al planeta de una manera absurda e incomprensible, como aquí bien lo dice este libro, ¿no? Donde dice aquí, es por minuto, dice, era razonable, apagaba el farol por la mañana, lo encendía por la tarde, teníamos el resto para reposar y el resto de la noche para dormir. Miren qué maravilla. Entonces hay toda una reflexión en torno al tiempo. Pero el planeta da una vuelta completa cada minuto. Es decir, empezamos a acelerar la vida de una manera absolutamente absurda. Fíjense cómo hasta hace 3 semanas, o 2, dependiendo porque cada quien lleva su cuenta del aislamiento, podíamos decirle a alguien si nos podemos tomar un café, y esa persona, o normalmente, ¿qué es lo que respondemos? No tengo tiempo. Nunca tenemos tiempo, estamos como los faroleros. Pero nosotros hemos hecho girar la vida de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Vida para nosotros mismos. Yo creo que es muy importante ver el que las consignas van cambiando. Y creo que este momento de aislamiento está logrando, ojalá sí sea, déjenme ser optimista, por lo menos hoy, pueden lograr el que estemos conscientes de que no podemos seguir con este ritmo de vida, apagando y prendiendo el farol, apagando y prendiendo, porque esa es la consigna, ¿no? Trabajar, pero trabajar en todos los sentidos. No me refiero solamente a un trabajo laboral del cual se recibe dinero, sino estar haciendo todo el tiempo algo, ¿no? Entonces voy a adelantarme un poquito aquí. Dice, ¿sabes? Yo conozco un medio para que descanses cuando tú quieras. Yo quiero descansar siempre, dijo el farolero. Se puede ser a la vez fiel y perezoso, prosiguió el Principito. Tu planeta es tan pequeño que puedes darle la vuelta en 3 zancadas. No tienes que hacer más que caminar muy lentamente, miren qué maravilla, para quedar siempre al sol. Cuando quieras descansar, caminarás. Y el día durará tanto tiempo cuanto quieras. ¿Cuánto tiempo quiero que dure? Recuerden que el tiempo está en mis manos y no en manos del mundo, en sí mismo. Con eso no adelanto gran cosa. Lo que a mí me gusta en la vida es dormir. No es una suerte, no es una suerte. Buenos días, ya apagó el farol. Mientras el Principito proseguía su viaje, se iba diciendo para sí: Este sería despreciado por los otros, por el rey, por el vanidoso, por el bebedor, por el hombre de negocios. Y sin embargo es el único que no me parece ridículo. Quizá porque se ocupa de otra cosa y no de sí mismo. Lanzó un suspiro de pena y continuó diciéndose: es el único de quien pude haberme hecho amigo. Pero su planeta es demasiado pequeño y no hay lugar para los dos. Entonces vean nada más qué maravilla. Lo que el Principito no se atrevía a confesarse era que la causa por la cual lamentaba no quedarse
en este bendito planeta se debía a las 1440 puestas del sol que podría disfrutar cada 24 horas. Esto ya nos llevaría como un mes, ¿no? Hablar solamente de este capítulo del farolero. Ahora, ¿por qué dormir? Dices, a mí todo lo que me gusta es dormir. Aquí vamos a acudir a la traducción en francés, porque realmente no es que diga es dormir, es algo así como me gusta estar ocioso, es decir, me gusta estar disfrutando esas puestas de sol, me gusta disfrutar de la vida, ¿no? En el ocio en sí mismo, una especie de descanso para disfrutar, por ejemplo, ver pasar las nubes que ahora no podemos, pero que quizás asomándonos por la ventana, ahora estamos disfrutando de otra manera. La mayoría de las personas con las que hablo en estos días están haciendo limpieza en sus casas, así que bueno, pero no la hagan todo el tiempo, hay que también leer, disfrutar, no ver tanta televisión. Recuerden que ya lo dice Italo Calvino, dejen de ver la televisión para hacer otro tipo de cosas, ¿no? Bueno, entonces en este caso el farolero dice aquí, es el único que se ocupa de otra cosa y no de sí mismo. Aunque obviamente también está ese absurdo. ¿Por qué? Porque no se puede estar haciendo o no se puede estar viviendo toda una vida, ¿no? En el sentido de esa actividad, porque el mundo te pone la consigna de que hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer. Bueno, vamos al planeta del geógrafo y con esto vamos terminando. Ha sido un poco larga la sesión. Normalmente estoy haciendo sesiones de 50 minutos para no cansarlos tampoco en estar en clases en línea, pero ahorita los voy a cansar un poquito. Por último, en el capítulo, la parte 15, el sexto planeta era 10 veces más grande. Estaba habitado por un anciano que escribía grandes libros. Ya entramos en una maravilla, ¿no? Pensamos. Anciano que escribía, un anciano escritor. Anda, un explorador, exclamó cuando divisó al Principito. Este se sentó sobre la mesa y reposó un poco. Había viajado tanto. ¿De dónde vienes tú?, le preguntó el anciano. ¿Qué libro es ese tan grande?, preguntó a su vez el Principito. ¿Qué hace usted aquí? Soy geógrafo, dijo el anciano. ¿Y qué es un geógrafo? Es un sabio que sabe dónde están los mares, los ríos, las ciudades, las montañas y los desiertos. Eso es muy interesante. Y es un verdadero oficio. Dirigió una mirada a su alrededor sobre el planeta del geógrafo. Nunca había visto un planeta tan majestuoso. Es muy hermoso su planeta. Hay océanos aquí. No puedo saberlo, dijo el geógrafo. El Principito se sintió decepcionado. ¿Y montañas? No puedo saberlo. ¿Y ciudades, ríos y desiertos? Tampoco puedo saberlo. ¿Usted es geógrafo? Exactamente. Pero no soy explorador. Ni tengo exploradores que me informen. El geógrafo no puede estar de acá para allá contando las ciudades, los ríos, las montañas, los océanos, los desiertos. Es demasiado importante para deambular por ahí. Se queda en su despacho y allí recibe a los exploradores. Les interroga y toma nota de sus informes. Si los informes de alguno de ellos le parecen interesantes, manda a hacer una investigación sobre la moralidad del explorador. Fíjense bien, es decir, una exploración sobre la verdad. Entonces, dice, ¿para qué? Un explorador que mintiera sería una catástrofe para los libros de geografía. Entonces, vamos a ver aquí qué es lo que sucede. Primeramente, es un geógrafo que está encerrado, es decir, que no es ningún explorador, que tiene padecen nuestros exploradores que vienen y le dan informes. ¿Qué pasaría si nosotros solo conociéramos la vida mediante la experiencia de los demás? Porque no vamos nosotros a la vida. Es decir, ¿qué pasaría si dejáramos de vivir, de tener experiencias en el mundo y todo fuera alimentado a través de la visión del otro? Pero además poniendo en duda la verdad del otro. Entonces, normalmente lo que hacemos, normalmente vivimos de las experiencias de los demás y no de las experiencias de uno mismo. Cuando aquí de lo que se trata es de que nosotros mismos exploremos la vida,
el mundo, a los demás, y no verlo mediante los ojos de otros. Si voy a decidir mirar el mundo a partir de la mirada del otro, tampoco puedo llevar a juicio al otro. Tengo que creerle al otro porque tengo que depositar la verdad, porque así lo he decidido, ¿no? Entonces, fíjense qué triste es hablar de cosas que no se conocen. Un geógrafo que habla, en el sentido del libro, de los libros de geografía, que habla de ríos, de montañas, de desiertos, pero que no los conoce. Entonces, ¿cuántas veces no hablamos nosotros de cosas que realmente no conocemos? Quien ha tomado clases años conmigo, o días o meses, se acordará que siempre hago alusión a este ejemplo de Mafalda. La maestra cada año le deja un ensayo sobre la vaca. Y Mafalda cada año le dice a diferentes maestras cómo puede ella escribir acerca de la vaca si no conoce la vaca. Entonces, no podemos nosotros hablar de cosas que no conocemos. Y ahí obviamente estamos hablando de una especie de prohibición subjetiva. Prohibirnos, autoprohibirnos a nosotros mismos, hablar, expresarnos acerca de lo que no conocemos. ¿Cómo hablar del mar si nunca lo hemos sentido cerca, no? Entonces, pero esto es una metáfora para, obviamente, hablar de todo lo demás, de todo lo que nosotros realmente tenemos que entender de la vida. Entonces, estamos muy preocupados por las verdades eternas. Estamos muy preocupados por saber, por ejemplo, y no porque no tenga importancia, estamos preocupados por saber qué es el coronavirus, ¿no? O todo lo que nos está ocurriendo. Pero quizá también deberíamos de estar muy preocupados de tener conciencia de cómo están o cómo pueden ir cambiando nuestros hábitos hasta de comida, nuestros hábitos de comunicarnos con los demás, cómo este aislamiento nos está llevando a vivir y entender la vida de otra manera. No sé si nos está gustando, no sabemos, necesitamos terminar con esto, pero lo que sí quizá tendríamos que reflexionar es el que no vamos a regresar igual que lo que hemos sido. Entonces voy a terminar esta última parte porque ya el séptimo planeta es la Tierra. Dice, habla de lo efímero y de lo eterno, ¿no? Dice aquí, tengo una flor, le dice el Principito. De las flores no tomamos nota, ¿no? O sea, nada más toma nota de los océanos, de las montañas, de lo grande, ¿no? De lo eterno, ¿no? De lo que realmente a veces ni siquiera tiene una relación con nosotros mismos porque es demasiado grande y nos queda demasiado lejos. Dice, ¿por qué son lo más bonito? Porque las flores son efímeras. ¿Qué significa efímera? Le pregunta el Principito. Las geografías, dijo el geógrafo, son los libros más preciados e interesantes. Nunca pasan de moda. Es muy raro que una montaña cambie de sitio o que un océano quede sin agua. Los geógrafos escribimos sobre cosas eternas. ¿Qué son las cosas eternas? Las verdades cuando nosotros le damos a algo una categoría de verdad absoluta. Cuando las ideas quedan eternizadas dentro de nosotros mismos, cuando no cambiamos, ¿no? O no giramos la mirada para ver que las cosas efímeras nos hacen entender que esta vida es muy corta y que todo lo que vamos viviendo es efímero porque todo va cambiando. Al final, dice, significa que está amenazado de próxima desaparición. Eso es lo efímero. Acuérdense de Heráclito, ¿no? Todo está condenado a la impermanencia. Mi flor está amenazada de desaparecer próximamente, indudablemente. Mi flor es efímera, se dijo el Principito, y no tiene más que 4 espinas para defenderse contra el mundo. Y la he dejado allá sola en mi casa. Por primera vez se arrepintió de haber dejado su planeta, pero recobrando pronto el ánimo dijo, ¿qué me aconseja usted que visite ahora? El planeta Tierra, le contestó el geógrafo, tiene muy buena reputación. Y el Principito partió pensando en su flor. Entonces, vean ahí cómo ahí está lo efímero y ahí está también esa reflexión en torno a la impermanencia
y a esas espinas, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas que tenemos para comprender lo efímero? Por último, el séptimo planeta, la Tierra. La Tierra no es un planeta cualquiera. Se cuentan en él 111 reyes. Ahí está, el poder, la política. Sin olvidar naturalmente los reyes niños. 7,000 geógrafos, 900,000 hombres de negocios, 7,5 millones de borrachos, 311,000 vanidosos, es decir, alrededor de 2,000 millones de personas mayores. ¿Y qué ha dicho el Principito que somos las personas mayores? Es decir, que aquí habita el absurdo. Somos el planeta del absurdo. ¿Y qué es el absurdo? El sinsentido. No sabemos para qué mandar, no sabemos para qué tener vanidad, no sabemos realmente. El absurdo es el sinsentido. ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestro tiempo de vida? ¿Qué es lo que estamos haciendo con lo que estamos acumulando? ¿Qué es lo que estamos haciendo en los poderes, ¿no? Políticos, económicos? Entonces, vean cómo está aquí el Principito hablando sobre toda esta cuestión de la Tierra. Voy a leerlo porque me parece que es interesante que todos estemos viviendo este último, que además esta es la última sesión del Principito, y que ha sido una maravilla este viaje, ¿no? Con este libro. Entonces dice, para darles una idea de las dimensiones de la Tierra, yo les diría que antes de la invención de la electricidad, había que mantener sobre el conjunto de los 6 continentes un verdadero ejército de 472,511 faroleros. ¿Por qué está haciendo toda esta alusión a los números? Porque el Principito lo que se está dando cuenta es que aquí, en este planeta, la cifra es lo que cuenta, no las individualidades. El que alguien muera es un escándalo, pero el que mueran 6 millones no es un escándalo. El que muera 1, 2, 5, entonces sí lo tomamos en cuenta. El que mueran 400, entonces ya no lo tomamos en cuenta. Entonces fíjense también ahí qué absurdo es vivir en la relatividad del número, porque en este planeta, diría también Angelina Muñiz Huberman, es el planeta de los récords y de las cifras, de las medidas. Entonces, pero esas medidas absurdas porque finalmente no nos están diciendo nada o nos dicen muy poco. Vistos desde lejos, hacían un espléndido efecto. Los movimientos de este ejército estaban regulados como los de un ballet de ópera. Primero venía el turno de los faroleros de Nueva Zelanda y de Australia. Encendían sus faroles y se iban a dormir. Después tocaba el turno en la danza a los faroleros de China y Siberia, que a su vez se perdían entre bastidores. Luego seguían los faroleros de Rusia y la India, después los de África y Europa, y finalmente los de América del Sur y América del Norte. Nunca se equivocaban en su orden de entrada en escena, era grandioso. Solamente el farolero del único farol del Polo Norte y su colega del único farol del Polo Sur llevaban una vida de ociosidad y descanso, no trabajaban más que 2 veces al año. Ahora, esto es maravilloso porque, si nos damos cuenta en el fondo, es una crítica en el sentido reflexivo, un ponernos en crisis de que lo que necesitamos es parar, dejar de hacer tantas cosas y ponernos a enriquecernos a nosotros mismos. Entonces, vean cómo en el transcurso de estos planetas, en la última parte, donde va a decir necesitamos una vida de ociosidad y descanso. Entonces creo que es una oportunidad maravillosa para hacerle caso a este autor y decir tenemos que entrar en esa dimensión. Sabemos que muchos van a decir pero hay que comer y entonces toda la cuestión económica, sí, pero también hay que modificar los sistemas económicos si queremos no morir en el intento de poder reconocernos realmente como una humanidad humanista, como lo plantea este maravilloso e indispensable texto, libro, obra, ensayo filosófico de El Principito. Bueno, yo me despido de El Principito con mucho cariño y siempre melancolía,
porque despedirse de un libro es decirle a un amigo adiós por un tiempo, porque finalmente nos vamos a volver a ver. Entonces, por ahí voy a revisar el calendario, quizá tengamos algún tiempecito, yo les aviso si podemos ir concluyendo con el libro del Principito, porque nos falta mucho por hablar sobre este libro. En esta semana todavía vamos a estar aquí conectados al taller de lectura en espiral. Mañana por ahí vamos a hablar del Decamerón, porque también con Boccaccio nos tiene que quedar un poco claro pues qué es lo que está sucediendo, que ya sucedió, ¿no? En esta especie de eterno retorno en el que siempre parece que estamos inmersos todos en este planeta que gira y que no deja de girar, como dice el Principito, ¿no? Prendiendo y apagando luces, amaneciendo y apagando luces, amaneciendo y durmiendo. Recuerden, lectura indispensable en nuestra biblioteca emocional, mental, intelectual, lúdica, es este libro de El Principito. Si lo pueden leer en francés, lean en francés, porque leer los libros en su propia lengua obviamente nos produce un placer muchísimo más profundo que cuando lo leemos en traducción. Soy Margarita Díaz de León, ha sido un gusto el haber estado con ustedes y la verdad es que no sé si voy a poder dejar de hacer estas transmisiones que son muy gozosas. Un abrazo, cuídense, seguimos en pie, quédense en casa. Nos vemos en la tarde, a las 6 de la tarde, los espero. Muchas gracias. Finish.